Cuando por fin volvieron a encontrarse con Nhi, James y Dieppe rompieron en llanto. No hicieron falta palabras. Las lágrimas hablaron por todo el miedo, la desesperación y las noches interminables de angustia. En ese abrazo tembloroso, comprendieron que el verdadero milagro no era solo haberla encontrado, sino no haber perdido nunca la esperanza. El silencio cayó como una piedra pesada cuando James y Dieppe escucharon aquellas palabras que nadie está preparado para oír. Nhi había desaparecido. No hubo gritos al principio, solo una quietud extraña, como si el mundo se hubiera detenido por un segundo para observar su reacción. El viento seguía moviendo las hojas del patio, el reloj en la pared seguía marcando el tiempo, pero dentro de sus corazones todo se había roto. Dieppe fue la primera en reaccionar. Sus manos temblaron, el teléfono casi se le cayó al suelo. Intentó llamarse a sí misma a la calma, repitiendo que tal vez era un malentendido, que quizá Nhi solo estaba jugando en algún rincón. Pero los ojos de James, clavados en el vacío, decían otra cosa. Él conocía demasiado bien esa sensación, el presentimiento oscuro que nace en el pecho cuando algo realmente malo ha ocurrido. «No, esto no puede estar pasando», murmuró, más para sí mismo que para los demás. La vida cotidiana, tan simple y repetitiva, de pronto mostró su rostro más cruel. Esa misma mañana habían hablado de cosas pequeñas, de la comida, del trabajo, de un futuro que parecía seguro. Nadie imagina que la felicidad puede desmoronarse en cuestión de minutos. Y sin embargo, allí estaban, atrapados en una pesadilla que parecía ajena, como si le estuviera ocurriendo a otra familia. Salieron a buscarla casi sin pensarlo. Las calles del pueblo, normalmente tranquilas y familiares, se volvieron largas y desconocidas. Cada esquina escondía una posibilidad, y cada rostro extraño despertaba una esperanza fugaz. Dieppe llamaba el nombre de Nhi con una voz cada vez más rota, mientras James apretaba los puños, luchando contra la culpa que comenzaba a crecer dentro de él. ¿Y si hubiera sido más cuidadoso? ¿Y si no la hubieran dejado sola ni un segundo? La noche empezó a caer lentamente, y con ella llegó el miedo más profundo. Ese miedo que todo padre conoce, aunque rece para no enfrentarlo jamás. Aún así, en medio de la angustia, una chispa diminuta de esperanza seguía viva. Porque cuando se ama de verdad, uno se aferra incluso a los milagros más improbables. James miró a Dieppe y, por primera vez desde que comenzó todo, la tomó de la mano con fuerza. No dijo nada, pero ese gesto sencillo llevaba un mensaje claro: no estaban solos. Tal vez el destino aún no había escrito el final de esa historia. Tal vez, en algún lugar, Nhi seguía esperando ser encontrada. La noche avanzaba lentamente, como si el tiempo se hubiera vuelto cruel a propósito. Las luces amarillas de las farolas apenas iluminaban los rostros cansados de James y Dieppe, marcados por la ansiedad y el miedo. Cada minuto sin noticias de Nhi era una herida nueva, abierta en silencio. En el pueblo, las puertas comenzaron a cerrarse, pero para ellos la noche apenas empezaba. Dieppe ya no podía contener las lágrimas. Caminaba con pasos inseguros, llamando el nombre de su hija una y otra vez, como si repetirlo pudiera traerla de vuelta. A su alrededor, la vida cotidiana seguía su curso. Una mujer regaba sus plantas, un hombre regresaba del trabajo, un niño reía al fondo de una casa. Esos sonidos comunes, tan normales, hacían que el dolor fuera aún más profundo. ¿Cómo podía el mundo seguir igual cuando el suyo estaba completamente roto? James, por su parte, intentaba mantenerse firme. Hablaba con los vecinos, revisaba cada callejón, cada rincón oscuro. Sin embargo, por dentro, el miedo crecía como una sombra. Recordó la primera vez que sostuvo a Nhi en sus brazos, tan pequeña y frágil, y prometió protegerla para siempre. Esa promesa ahora pesaba más que nunca. Sentía que había fallado, y ese pensamiento lo asfixiaba. De repente, una voz rompió el silencio.
Un vecino mencionó haber visto a una niña parecida a Annie caminando con un hombre mayor cerca del mercado. Aquella frase encendió una mezcla de esperanza y temor. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué se había llevado a Annie? Las preguntas se acumulaban sin respuesta, aumentando la tensión en cada paso que daban. Apuraron el paso hacia el mercado, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar del pecho. Dieppe rezaba en silencio, prometiendo que nunca volvería a quejarse de las cosas pequeñas si tan solo Annie regresaba sana y salva. James, sin darse cuenta, apretaba un viejo juguete que había encontrado en el camino, convencido de que pertenecía a su hija. La noche parecía interminable, pero en medio de la oscuridad nació una certeza silenciosa. No se rendirían, porque cuando el amor de unos padres se enfrenta al miedo, surge una fuerza capaz de desafiarlo todo. Y, aunque aún no lo sabían, el destino estaba preparando un giro inesperado, uno que cambiaría sus lágrimas en algo muy distinto. El camino hacia el mercado parecía más largo de lo habitual, como si cada paso arrastrara el peso de todas las dudas y los miedos acumulados. James caminaba en silencio, con la mirada fija al frente, mientras Dieppe respiraba con dificultad, intentando mantenerse en pie. El cansancio físico ya no importaba. Lo único que los sostenía era la esperanza frágil, casi invisible, de volver a ver a Annie. Al llegar, el lugar estaba casi vacío, los puestos cerrados, las mesas cubiertas con telas oscuras, y ese olor familiar a frutas y verduras marchitas creaban una atmósfera extrañamente triste. James sintió cómo el corazón se le hundía en el pecho. ¿Y si habían llegado demasiado tarde? Dieppe apretó su brazo, como si ese gesto pudiera impedir que la desesperación los venciera. Entonces lo vieron. A lo lejos, bajo una luz tenue, una figura pequeña se movía con pasos juguetones. El sonido de una risa infantil atravesó el aire como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Dieppe se quedó paralizada. Esa risa no podía confundirse con ninguna otra. Era la risa de Annie. «James», susurró, con la voz rota. «Es ella». El mundo se volvió borroso cuando comenzaron a correr. James ya no sentía el suelo bajo sus pies, solo el latido furioso de su corazón. Allí estaba Annie, sentada en un banco, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes, jugando tranquilamente con un hombre mayor. Él parecía tranquilo, incluso cariñoso, completamente ajeno a la tormenta que había desatado sin saberlo. «¡Annie!», gritó Dieppe, y su voz se quebró al pronunciar ese nombre tan amado. La niña levantó la cabeza. Por un segundo el tiempo se detuvo. Luego sus ojos se iluminaron y saltó del banco, corriendo hacia ellos con los brazos abiertos. Dieppe cayó de rodillas al abrazarla, llorando sin control, como si quisiera asegurarse de que aquello era real. James se unió al abrazo, temblando, sintiendo por primera vez en horas que podía volver a respirar. Annie estaba sana, ilesa, sonriendo como si todo hubiera sido solo un paseo más. Esa inocencia, tan pura, contrastaba dolorosamente con el miedo que habían vivido. El hombre mayor los miraba con sorpresa y preocupación, dándose cuenta recién entonces de la magnitud de su error. Las lágrimas no se detenían. No eran solo de miedo, sino de alivio, de amor, de vida recuperada. En ese instante, James y Dieppe comprendieron algo esencial. A veces, los milagros no llegan con grandes señales, sino con una simple risa infantil que devuelve la luz al corazón. Después del abrazo interminable, el mundo pareció recuperar poco a poco su forma. Dieppe seguía acariciando el cabello de Annie, como si temiera que al soltarla, todo volviera a desvanecerse. James respiró hondo, cerró los ojos un instante y dejó que las lágrimas cayeran sin vergüenza. Había pasado tanto tiempo conteniendo el miedo, que ahora el alivio lo desbordaba por completo. El hombre mayor se levantó despacio.
Su rostro reflejaba culpa y preocupación. Bajó la cabeza antes de hablar, como alguien que sabe que ha cometido un error, aunque nunca haya tenido malas intenciones. Explicó que solo había querido llevar a la niña a dar un paseo, comprarle un dulce, escucharla reír. No imaginó que su gesto, tan común en la vida diaria, provocaría una tormenta tan grande en el corazón de dos padres. James lo escuchó en silencio. Dentro de él, las emociones chocaban entre sí. La rabia por el susto vivido, el agradecimiento porque Ni estaba sana, y una comprensión profunda de lo frágil que es la confianza. Pensó en cuántas veces, en la rutina diaria, las personas actúan sin pensar en las consecuencias. Un descuido pequeño puede convertirse en un abismo. Dieppe, con la voz aún temblorosa, abrazó más fuerte a Nhi. La niña, ajena a todo, comenzó a contar su paseo con entusiasmo. El helado que comió, el perro que vio en la calle, las luces del mercado que le parecieron estrellas. Sus palabras simples hicieron que el ambiente se suavizara poco a poco. La inocencia de Nhi tenía el poder de sanar heridas que parecían imposibles de cerrar. James se acercó y tomó a Nhi en brazos. Sentir su peso, su calor, fue como volver a casa después de una larga guerra. Miró a Dieppe y sin decir nada, ambos entendieron que lo más importante ya había sucedido. El milagro que tanto esperaban estaba allí, vivo, respirando entre ellos. Mientras regresaban a casa, el pueblo volvió a parecer familiar. Las mismas calles, las mismas luces, pero todo era distinto. Esa noche, James y Dieppe aprendieron que el amor no solo protege, también enseña a ser más cuidadosos, más presentes. Y mientras Nhi se quedaba dormida en los brazos de su madre, el silencio ya no daba miedo. Era un silencio lleno de gratitud, de lágrimas secas y de promesas silenciosas de nunca volver a soltar lo verdaderamente importante. Esta historia nos deja una enseñanza profunda y cercana a la vida cotidiana. Nada es más valioso que la familia y la presencia real de quienes amamos. Cuando James y Dieppe perdieron a Nhi, comprendieron que el miedo más grande no nace de la pobreza ni de las dificultades, sino de la posibilidad de perder a alguien irreemplazable. En esos momentos de angustia, el tiempo se vuelve interminable y cada recuerdo se transforma en un reproche silencioso. La lección también nos recuerda que los errores humanos no siempre nacen de la maldad, sino de la falta de comunicación y de la confianza excesiva. El señor Juan no actuó con malas intenciones, pero su descuido provocó un dolor inmenso. En la vida diaria, muchas tragedias comienzan así, con un «pensé que no pasaría nada». Aprender a avisar, a compartir responsabilidades y a no actuar por cuenta propia es una forma de proteger a quienes queremos. Asimismo, la historia habla del perdón. Perdonar no significa olvidar el miedo ni el sufrimiento, sino decidir no vivir atrapados en el rencor. James y Dieppe se enfrentan a una decisión difícil, aceptar una disculpa cuando el corazón aún tiembla. La lección es clara: el perdón sana más a quien lo otorga que a quien lo recibe, y abre la puerta para reconstruir la confianza poco a poco. Finalmente, este relato nos enseña a valorar lo simple: una comida juntos, una caminata, una mano pequeña tomada con fuerza. La felicidad no siempre está en grandes promesas sobre el futuro, sino en cuidar el presente con atención, responsabilidad y amor sincero.